Estamos aquí en Bajo Radio, en Quisqueya 96.1 FM. Aquí tenemos a don Irán Gaviria, que es primero es el padre de una de mis mejores amigas, mi hermana, socia, de todo, compañera, de todo, que es Vanessa. Y yo conocí a don Irán aquí en Santo Domingo, cuando Vanessa estuvo aquí ya en sus primeros años, aquí en República Dominicana. Y don Irán es veterinario, no quiero decir político, pero sí, ¿usted se considera político? Sí, también he hecho una buena parte de mi vida. Un comunicador. Y ahora nos acabamos de enterar que es un comunicador, locutor. Y aparte es amigo de nosotros, una persona interesantísima, grato siempre conversar con él. Y es un chef de primera, señores. Papá. Ya lo sabe. Que ama el flan de auyama. Y hace un risotto de limón espectacular. ¿Cómo lo hace? Ay, yo no sé, pero yo lo vi ese día y quedé impresionado. Yo quiero enviarle un saludo a Cheo y a Vida Gaviria. Y yo a doña Gloria. Exacto, porque no, el hecho de que haya sido... Y a Isadora. Sí, Vamos a meterla ahí. Puesta de lado porque que no piense que fue un faux pas, que se nos olvidó Vida, pero nada, eso no le resta méritos. A Vida y luego a Cheo. Y luego Cheo. A Vida sobre todo. Porque, y a doña Gloria. Sí. Hola, Vane. Porque han cargado pesado. Don Irán, cuénteme del risotto, ¿cómo usted lo hace? Bueno, es un plato italiano relativamente sencillo. Sí. Se prepara moviéndolo mucho. Un caldo de carne primero. Hay gente que prefiere más bien un caldo de pollo. Un arroz arbóreo italiano, mantequilla y limón. Se utiliza tanto el jugo como la cáscara. Y un buen queso parmesano. Es importante en cualquier preparación tener ingredientes de primera calidad, ¿no? Sí, incluyendo la mantequilla. Incluyendo el limón. Incluyendo la mantequilla, el limón, el queso. Sí. Es relativamente sencillo. Se sofríe un poco el arroz con la mantequilla, unas gotas de aceite de oliva para que no quede muy oscuro. Sí. Y se va reduciendo con el caldo. Luego al final se le ponen, depende de la cantidad de personas, unas gotas de arroz, de limón, para servir se le raya cáscara de limón y un buen parmesano. Es un plato muy, muy sencillo. También se hace la pasta, también una pasta larga. En la pasta hay que adicionar un poco de crema de leche. Para hacerla más... para hacerla más jugosa. Más jugosa. Más jugosa. Pero en esos platos sencillos es que la gente se pierde. La gente no son una sencillez. Pero la mano experimentada es lo que cuenta. Es lo que hace la receta de verdad. Yo digo que esos son los platos más peligrosos. Por supuesto. Porque ahí es donde la gente tiende a rellenarse. Sí, hacer un buen arroz blanco. Un par de buenos huevos fritos o de papas fritas. Cualquiera piensa que es sencillo, pero no. Sí, así es. Eso es así. ¿Sí? ¿Viste? ¿Qué dijo primero? Arroz, hacer un buen arroz, unos huevos fritos. Lo que pasa es que a nosotros los dominicanos se nos da fácil el arroz, porque está en nuestro ADN cocinarlo. Cualquiera puede cocinar arroz, digo yo. Es tan sencillo como tú pones una cuchara, tú echas el arroz en el agua hirviendo, tú lo echas, el agua deja de hervir naturalmente, el cambio de temperatura es así, entonces tú le pones una cuchara en el medio y si la cuchara se queda parada, esa es la cantidad de agua que tiene que tener. Entonces tú lo dejas, tú lo mueves y lo dejas tú lo mueves a los fines de esparcirlo, de regarlo, para que él no se cocine pegado y se cocina con menos fluffiness. Sí, fluffiness. Entonces, una vez que está hirviendo, tú lo tapas para que el vapor se concentre y le bajas el fuego inmediatamente. El arroz es muy versátil. Tal como ustedes señalan, es un plato muy consumido.
Alimenta el 80% de la gente de la Tierra. A nivel Sí, mundial. sí. Sin embargo, no es un producto autóctono de América. No. Es un producto asiático. Exacto. Que llega a América con los europeos. Ujú. Bueno, me faltó, y creo que debo pedir excusas, comenzar el programa agradeciendo la invitación a Micaela, a quien tanto queremos, a quien tantas cosas y personas nos unen, empezando por su padre, que fue mi amigo tardío en la vida, pero no por tarde menos intenso, a quien rindo homenaje, al escritor, al político, al diplomático, al intelectual y a la persona que fue don Hugo Tolentino Dip. E igualmente agradecerte a ti, Rubén, por esta invitación. Y volviendo al tema que nos ha iniciado, que es el tema de la alimentación, nosotros sí consumimos en América mucho arroz. Es un plato muy versátil porque es tanto acompañante como plato principal. Como plato principal, es decir, un arroz con pollo, un arroz con carne, Con frijoles, con chuleta, con mariscos, paella, es un plato principal. Y luego también es un acompañante. Pero nosotros, y en este particular recomiendo releer el libro de don Hugo Tolentino sobre la gastronomía en América, tenemos otras fuentes de hidratos de carbono, aparte del arroz. La primera es el maíz. Exacto. Nuestros pueblos americanos son consumidores. Sí. Somos maíz antes que arroz. Maíz antes que arroz, papa del altiplano boliviano, lo que es hoy Bolivia y Perú, y luego, más recientemente, consumidores de trigo. Digamos, esos son los tres cereales más importantes en la alimentación del mundo y particularmente de este lado de América. Bueno, adicionalmente consumimos tubérculos, raíces, yuca, batata, auyama, como hidratos de carbono. Pero el arroz es un acompañante y es un plato principal rey en nuestras comidas. Tengo entendido que en República Dominicana hay autoabastecimiento de arroz, es decir, que se produce el arroz que se consume, lo cual no significa que se consigan algunos arroces importados, pero digamos con la producción nacional se puede alcanzar. Es así, nosotros tenemos el mérito de que, bueno, eso es parte de visión de negocios, visión con miras a capitalizar un negocio bastante rentable que tuvo el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Él estableció, bajo la dirección de su hermano, estableció la estación Juma 18 de investigación y desarrollo de arroces. Eso fue no recuerdo cuándo, yo lo investigué gracias a, bueno, precisamente a la anuencia de uno de nuestros anunciantes, de Fongamundi, y entonces él sistematizó la investigación y el desarrollo con miras a rentabilizar esa fuente de alimentación. ¿Por qué lo digo? Porque el arroz entró a nuestro país con los españoles, pero no estaba sistematizado. Su siembra no estaba sistematizada, la comercialización no estaba. Entonces, cuando Trujillo ve que ahí hay una fuente, es como el aceite de palma. El aceite de palma era una fuente de ingresos bastante rentable y él la sistematizó igualmente. Pero bueno, esas otras cosas. Ahí Trujillo le da al arroz un perfil importante para la dieta de los dominicanos. No es sino hasta cuando viene de Taiwán el doctor Xie.
cuando él de hecho realiza investigaciones genéticas, investigaciones de desarrollo. Entonces, la estación y las investigaciones del doctor Sie han dado como producto el arroz que comemos hoy, por ejemplo. No es el mismo que comíamos cuando la era de Trujillo. No es el mismo que comíamos en los años 60. No es el mismo que comíamos. Aquí se han creado autóctonas más de 7 tipos de arroz. Variedades. Entonces, yo recuerdo que el doctor Sie, antes de morir, estaba creando un arroz morado, que era rico en carbohidratos, era rico en proteínas. Y entonces él estaba investigando, él tenía una parcela bastante grande allá en el camino a Macorís, a San Francisco, y él me lo enseñó y aquello era impresionante ver ese arroz tan hermoso creciendo. Sí, es un cultivo delicado además, ¿no? Porque sí, es delicado. Requiere mucha agua. Sí. Hoy en día está muy tecnificado, ¿ah? Sí. Las nivelaciones que se hacen del suelo son nivelaciones con rayos láser. Exacto. El batido de la tierra antes de sembrar la semilla del arroz tiene que hacerse con cuidado. El batido de la tierra y también, por ejemplo, en Fongamundi tienen una máquina que saca los granitos de los granitos partidos. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. No, es un cultivo... El nivel de desarrollo que hay alrededor del arroz. Sí, de mucha avanzada. Sí, mucha avanzada. Y aquí estamos en la punta de esos avances. Sí, igualmente en nuestro país, en Venezuela, llegamos a ser un país autosuficiente en arroz, con un consumo importante, aproximadamente unos 20, 22 kilogramos de arroz ya pulido por habitante año, ¿no? Que es un consumo importante. Somos más consumidores en Venezuela de maíz. Sí, La arepa. Consumimos unos 32 kilogramos por habitante y luego recibimos una gran oleada de inmigrantes europeos que nos trajeron el trigo. Finalmente se impuso en pastas, galletas, panes, y hoy en día, también tenemos en Venezuela un consumo importante de esto, de trigo, al igual que el arroz y que el maíz, ¿no? ¿Y qué me dice usted de las carnes? ¿Cómo es el comportamiento venezolano en cuanto a las carnes? Porque ustedes tienen ahí mismo en el barrio Argentina, que son uno de los mayores consumidores de carne, tienen una gran extensión de terreno. Bueno, las 3 carnes que más se consumen allá y aquí, allá puedo hablar con propiedad porque incluso yo fui productor de carne, es la carne de bovino. Luego está la carne de aves, empezando por el pollo, pero también hay un pequeño consumo de carne de pavo y la carne de cerdo. Diría que el orden es, en función del precio, somos más consumidores de carne de pollo, que es más accesible. Exacto, aquí también. Al público. A diferencia de República Dominicana, nuestro pollo se vende casi en un 100% beneficiado. Hay todavía pocas ventas de pollo vivo. Aquí en República Dominicana todavía se conserva la venta de pollo vivo que se sacrifica en el propio hogar, ¿no? En segundo lugar, llegamos a consumir en Venezuela aproximadamente unos 40 kilogramos de carne de pollo habitante año. Con la crisis económica que hemos tenido en los últimos años y la caída del poder adquisitivo, de esos 40 kilogramos, hoy en día estaremos consumiendo 10, 12 kilogramos habitante año. Pero se ha cortado drásticamente. Sí, la producción y el consumo Eso da una idea de la profundidad de la crisis. De la crisis, ¿no? Y luego carne de cerdo es más reciente,
Hay granjas importantes, muy, muy modernas de producción de cerdos y hay mataderos y hay fábricas de embutidos y estaremos en unos 8 o 10 kilogramos habitante año en consumo de carne de cerdo. Otras proteínas de carne es caprinos y ovinos, son menores. Y bueno, las otras fuentes de proteínas son los huevos, la leche, que son la base de la alimentación proteica. ¿Y qué otras aves hay? No hay guineas. Pero no para consumo masivo, ¿no? No. En primer lugar, carne de pollo. Yo diría que un 90 Y la guinea aquí es... A mí me asombra que aquí hay consumo masivo de guinea. Aquí hay consumo, pero no es masivo. A mí me asombra que no haya consumo masivo de guinea porque hay mucha guinea. yo lo atribuyo a que Son difíciles de agarrar. no, porque hay granja de guinea. Hay guinea de granja. Entonces, esas no saben igual. Y la mayoría de la gran mayoría de las amas de casa, de las personas que cocinan, Yo me lo pregunto saben. dónde mami conseguía las guineas que ella cocinaba. Aunque Melania cocinaba. Otra Sí. fuente de proteínas en nuestros países es el pescado, ¿no? Eso Exacto. yo pensé que usted iba a llegar ahí. Nosotros en Venezuela fuimos un país importante en la captura de atún Exacto. en alta mar. Hay pesca. Hay pesca de altura y después del atún el mayor consumo es el de sardinas. Aquí también. En términos de consumo masivo, ¿no? Por supuesto, hay pargo, mero, otros tipos de pescados y mariscos. Y hemos tenido en el pasado e incluso recientemente producciones importantes y exportaciones de camarones, granjas camaroneras Ok. orientadas hacia la exportación. Ok. A diferencia de Venezuela, la diferencia es que aquí no hay ni flota pesquera, ni hay condiciones para tener una flota pesquera. República Dominicana está rodeada de bajíos. Aquí no hay pesca de profundidad. Aquí lo que hay es una poca pesca. Aquí hay muchos puertos de importación y exportación. Exacto, pero en nuestras costas, pero no hay básicamente no hay una marina pesquera donde uno es pueda. que no hay estamos en un bajío. Entonces Y nosotros tuvimos una ventaja sobre el resto de países con vista al mar o con Sí. fronteras marítimas, que era el precio del combustible. En Venezuela el combustible exacto, era prácticamente regalado y eso permitió exacto. que se establecieran en puertos venezolanos importantes embarcaciones para captura en alta mar, incluso capturas tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y eso fue posible porque el combustible era regalado. Una vez que entramos en la crisis económica que estamos viviendo y que Venezuela pasó de ser un país productor importante y exportador importante de petróleo, llegamos a producir 3.200.000, 3.300.000 barriles de petróleo. Una parte de eso se transformaba, se refinaba en el país, se producía diésel y gasolina. Hoy en día nuestra producción estará en unos 700.000 barriles de petróleo al día. Y eso se ve en todos los sectores, ¿no? Lamentablemente. No es solo el sector petrolero, que es el más importante, que ha caído. También el sector metalmecánico. Esta mañana escuchaba yo un programa de entrevistas en Venezuela y hablaba el presidente de la Cámara de Fabricantes de Repuestos de vehículos. En el país se llegaron a ensamblar cerca de 100.000 vehículos al año, hasta el año 2008. Y parecerá increíble, estoy repitiendo lo que dijo esta mañana este entrevistado en Globovisión. El año pasado ensamblamos 8 vehículos, de haber ensamblado 100.000. Y estas cifras que se manejan
sobrecaída de producción petrolera, de barriles diarios a 700.000 o del ensamblaje de vehículos, es también la que yo citaba en relación a la producción agrícola, ¿no? Exacto. De llegar a producir y consumir 40 kilogramos de carne de pollo, estaríamos hoy en día alrededor de 10, 12 kilogramos. Y eso es una muestra de cómo la economía ha colapsado, Exacto, lamentablemente, en el país, como consecuencia de políticas económicas equivocadas que han abolido la propiedad privada. Usted me parece que, bueno, me parece como simplista decir que políticas de producción equivocadas. En Venezuela todo parece estar equivocado. Sí, estamos viviendo Sí. una tragedia Sí, que nunca pensamos una tragedia nacional. de ser un país con un Producto Interno Bruto de alrededor de 350.000 millones de dólares y un ingreso per cápita que en los años 50 y 60 era superior incluso al ingreso per cápita de muchos países europeos, a ser lamentablemente un país que ha arruinado su industria. Hoy somos 6 millones de venezolanos en el exterior expulsados por la crisis. Y eso es consecuencia de un manejo equivocado de los asuntos públicos y que algún día tendrá su solución. Sí. Su solución. Ojalá sea pronto, sea por vías pacíficas, democráticas, constitucionales, pero ese país que atrajo mano de obra europea en los años 40 y 50, Y caribeña. que fue asiento de muchas emigraciones latinoamericanas, caribeñas, del Cono Sur en los años 70. Hoy lamentablemente somos un país de emigración. Y eso no tiene otra explicación que los despropósitos de las políticas públicas y de los últimos gobiernos. Sí. Don Irán, dibújeme una panorámica de cuando usted era veterinario. ¿Cómo era esa profesión? ¿Cómo era ser veterinario? ¿En Caracas era que usted vivía? No, en Maracaibo. Maracaibo. ¿Dónde está Maracaibo? Maracaibo está al oeste, al noroeste del país. O sea, para arriba. Al norte de América del Sur, sí. Al norte de Venezuela, Sí. al oeste de Venezuela. Tiene frente a sí el lago de Maracaibo, que es uno de los lagos más grandes del continente, por lo menos del continente suramericano. Es zona limítrofe con Colombia y es el asiento del origen de la industria petrolera nacional. La industria petrolera que tiene ya un siglo en su etapa comercial nace en el estado Zulia, en el lago de Maracaibo. Sí. Pero junto a la industria petrolera se desarrolla la industria agropecuaria también, ¿no? Sí. Porque son tierras de altísima calidad con una capa vegetal muy grande y el Zulia no solo llegó a ser el primer productor de petróleo de Venezuela y de buena parte del mundo. Venezuela en los años 50 fue el primer exportador de petróleo del mundo por encima de los países que hoy son grandes productores, Rusia, Arabia Saudita, incluso los Estados Unidos. Pero convivieron allí en esa zona del país el petróleo con la industria agropecuaria. Allí se estableció una buena ganadería bovina, plantaciones, plátanos. Tú hablabas, Rubén, al comienzo de palma aceitera. También hay asiento en esa zona de producción de palma aceitera. Y hay una facultad de ciencias veterinarias. Allí estudié yo. Allí me gradué, fui profesor de la universidad durante muchos años y combiné el ejercicio académico de dar clases en la universidad con ser productor. Un veterinario que fue productor de cerdos, construí una granja de cerdos,
importé madres, el pie de cría que llamamos nosotros de los Estados Unidos, de la raza DeKalb, y también los sementales. Construimos la granja, llegamos a tener una granja de 1000 madres, que era una granja relativa, digamos una granja mediana. Mediana, sí. Y era la época en que se conseguían con facilidades créditos para la inversión en el sector agropecuario, junto con un colega veterinario que había estudiado conmigo los 5 años de la carrera. Nos iniciamos en la producción ganadera, en la producción de leche, con un pie de cría que era un poco de ganado criollo, del criollo que llegó con los españoles, al que se le agregó resistencia a través del cebú, de las razas cebuinas, y luego para darle carácter lechero se le introdujeron razas europeas, Holstein y Pardo Suizo. Al final llegamos a producir a lo largo del tiempo, y cuando digo llegamos, digo los ganaderos de esa zona, un ejemplar adaptado al trópico que se preñaba con facilidad, que no era tan exigente en la alimentación de alimentos balanceados, y a ese ganado se le llamó el mestizo perijanero. Sí. Y nosotros, mi socio y yo, pues fuimos creciendo. Y de una pequeña unidad de producción ganadera fuimos ampliando tanto en extensión en tierra como en ganado, y llegamos a ser productores de 3.000, 3.500 litros de leche al día. También una producción mediana, sí, una producción, un millón de litros, un millón de litros al año de leche que vendíamos a una planta pasteurizadora. Y era el país de los años 80, el país de la esperanza todavía, ¿no? Sí. El país en el que se podía sembrar y cosechar. Sí. Y los veterinarios, pues teníamos, o los agrotécnicos, teníamos un campo de acción promisorio en esa Venezuela. Yo recuerdo que en esos años, bueno, en los años 70, la emigración dominicana hacia Venezuela era profusa. Y yo recuerdo que nos abrieron las puertas, que hubo inclusive un intercambio, que hubo una cosa formal, por así decirlo. ¿Cómo no? No? Recibimos con los brazos abiertos a decenas, centenares de miles de hermanos latinoamericanos. Yo en esa época, porque mi familia es del Zulia, pero luego una parte de la familia se muda a la ciudad de Mérida, que es la parte andina. Y allí recibimos, y yo llegué a conocer, porque fue profesor de la Universidad de los Andes, al doctor Jiménez Grullón, que era un exiliado de la época de Trujillo, que nosotros con sumo honor recibimos en Venezuela, y él fue profesor de la Universidad de los Andes en los años final de los 60, comienzo de los 70, y luego regresó a República Dominicana. Sí, qué bien, qué bien. Señores, vamos a una música y unos anuncios y venimos en breve. Bien, señores, estamos aquí con don Hiram Gaviria, quien nos está hablando sobre sus memorias de aquellos tiempos en los cuales él era un veterinario. Don Hiram, ¿cómo usted se inicia? Usted mencionó que algo nuevo para mí, que usted fue locutor, que usted explotó esa vena de comunicación. Primero, ¿cuánto duró lo de la fábrica? La fábrica de leche. Exacto. ¿Sigue la fábrica? No, duró 30 años. Okay. Duró 30 años. Desde finales de los años 70, comienzo de los años 80, hasta mediados de 2008, 2010, cuando explotó todo. Y hubo que vender las unidades de producción, particularmente las que tienen que ver con el sector bovino, porque antes ya había vendido la explotación porcina. Bueno, yo combiné mi ejercicio docente con un programa de radio. Se llamaba Positivo, en el estado Zulia, en Maracaibo.
Para eso tomé un curso de locución, Ujú. presenté los exámenes correspondientes, obtuve el título de locutor, Sí. lo que me permitía hacer anuncios Se le publicitarios. nota. Anuncios publicitarios, y junto con una colega periodista tuvimos ese espacio diario. Se llamaba Positivo porque queríamos dar noticias entusiasmantes, ¿no? No enmascarar la realidad, que siempre tiene aspectos duros, sino llamar al optimismo sobre el estado Zulia, que era nuestro estado, y sobre el país y las posibilidades que el país brindaba. Luego de ese programa de radio y de un paso que tuve por la administración pública como asesor de un ministro de Agricultura, tuve la idea de un programa de televisión. Y ese programa se llamó La Siembra de un País, que empezó en 1987 y terminó 18 años después, en el año 2005. Y ese programa estaba dedicado a mostrarle al público no familiarizado con las labores del campo lo importante que éstas eran y lo compleja que éstas eran. De dónde venía el vaso de leche que uno se tomaba, de dónde venía el café, de dónde venía el arroz que uno comía. Me pareció importante mostrarlo a los venezolanos. Y ese programa tuvo éxito, Sí. porque se veía impresionantemente. El público era el público joven, muchos estudiantes de escuelas técnicas agropecuarias, de veterinaria, de agronomía, de zootecnia, y el público también común y corriente. Cuando yo llegué al canal de televisión a proponerle la idea de un programa de esta naturaleza, los directivos me dijeron, bueno, pero una vez que se hable de la carne y de la leche, ¿de qué más vas a hablar? Y le dije, bueno, vamos a ver. Y en efecto, empezamos hablando de la carne y de la leche. Los programas de televisión, esos de octubre del 87, se hicieron en las haciendas, en las fincas que eran de nuestra propiedad. Pero luego de carne y leche hablamos de café, hablamos de plátanos, hablamos de la captura del atún, hablamos de la cría del camarón o de las tilapias, hablamos de la producción de champiñones, hablamos de la producción de tabaco, de caña de azúcar, del procesamiento de estos bienes, hablamos de los plátanos, hablamos de la cría del gusano de seda, y recorrimos durante 18 años todo el país. Las fuentes son inagotables. Inagotable. Entonces ya no era solamente carne y leche, sino que era infinidad de temas que aparecían. Eso nos llevaba a visitar los sitios de producción, tanto producción primaria como procesamiento agroindustrial. Por ejemplo, de maíz. Cómo se producen las semillas de maíz. Ese era un programa, porque eran micros de 3 minutos que se insertaban en los espacios de los noticieros. Se estaban dando las noticias y aparecía la siembra de un país, ¿no? Y yo le decía al público, ¿sabía usted que en Venezuela se producen semillas certificadas de maíz? Y entonces entraba a explicar cómo se hacían los cruzamientos y cómo se producían las semillas certificadas. Pero luego, un tiempo después, hablaba de la producción de maíz. Dónde se produce el maíz, dónde se produce el maíz blanco y qué destino tiene el maíz blanco, que fundamentalmente es para las arepas. Dónde se produce el maíz amarillo y qué destino tiene, que fundamentalmente es para los alimentos balanceados para animales. Luego hacíamos un programa sobre el procesamiento de maíz y la producción de harinas precocidas. Y otro programa sobre el consumo de maíz, de las arepas o del aceite de maíz. Entonces, al final de 18 años produjimos cerca de 500 programas de televisión. El maíz es un misterio para los dominicanos. El maíz. Hay muchos dominicanos que no les gusta el maíz. No, pero es un misterio. Es un misterio porque el dominicano piensa que el maíz es el maíz amarillo, estrictamente. El maíz tiene muchísimas variantes. Entonces, cuando tú ves
un programa como Chef's Table, por ejemplo, que van a Perú, y ahí aparecen, que si yo cuántos tipos de maíz, infinitos tipos de papas, papas hasta óyeme, son para todos los gustos. Hay papas con sabor a filete, no, por así decirlo, ¿tú me entiendes? O sea, ahí tú te das cuenta de la verdadera riqueza de esa región, donde se da de todo literalmente se da. Entonces, no me extraña nada que usted haya mezclado, porque don Irán es peligroso, don Irán te habla con muchos datos técnicos, pero eso es lo que refleja, es su pasión. Claro. ¿Entiendes? Es su pasión. Yo creo que tiene que haber pasión ante todo. ¿Usted no piensa? Por supuesto. Tiene que haber pasión porque es así, porque tiene que haber una dedicación que yace detrás de todas esas informaciones. ¿Cuándo usted se convierte en embajador? Bueno, haciendo esos programas de televisión, me convierto en una referencia en el país para el sector agropecuario, Sí. porque había sido consejero de un ministro de Agricultura y luego fui presidente del gremio de agricultores de Venezuela, FEDEAGRO, la Confederación de Asociaciones de Agricultores del país. Más de 150 pequeñas asociaciones de productores agropecuarios constituimos FEDEAGRO. Y soy presidente de FEDEAGRO del 94 al 98. En esos años entendíamos que defender la agricultura nos era únicamente defender precios rentables para los agricultores, oponernos a importaciones innecesarias e inoportunas, conseguir para los agricultores financiamientos suficientes y a bajas tasas de interés, tener acceso a los fertilizantes, tener buen equipamiento en maquinarias agrícolas, sino que entendimos que defender la agricultura era también defenderla en el terreno político. Porque como toda actividad económica tiene competidores y tiene detractores. No debería ser así, pero sí. Mientras nosotros abogábamos por defender la producción nacional, habían sectores económicos que defendían más las importaciones. Exacto. Porque teníamos una moneda sobrevaluada, el bolívar estaba sobrevaluado, no se cobraban impuestos de importaciones y era más barato traer el maíz, incluso de Sudáfrica, de los Estados Unidos, o traer la soya de Bolivia que producir, o el arroz de otras partes que producirlo en Venezuela. Y nos tocaba a los gremios. Sí, pero la soya de Bolivia es razonable, pero traerlo de África era más rentable. Bueno, sí, porque el bolívar estaba tan sobrevaluado Wow. que pagaba flete y era lo que nosotros decíamos competencia desleal. Entonces, en la actividad, para responder la pregunta de Micaela, en la actividad gremial empezamos a incursionar en la política y en esos años tuvimos un gobierno que no era, a nuestro juicio, amigo de la agricultura. El gobierno del presidente Rafael Caldera en su segunda oportunidad, en su segunda periodo. En su segundo periodo. Bueno, y la vida está llena de azares también, de eventos que están allí en nuestras luchas en defensa de la agricultura. Un día llega a la oficina de FEDEAGRO, de la presidencia de FEDEAGRO, un señor alto, flaco, que pide hablar conmigo y que viene en nombre del comandante Hugo Chávez. En ese momento, estamos hablando del año 97, Hugo Chávez era muy conocido porque había dado un golpe de Estado. Exacto. El 2 de febrero y el 27 de febrero de 1992. Lo recibimos en FEDEAGRO, le explicamos cuál era el sentido de las luchas de los agricultores. Él nos dice que
ha seguido de cerca nuestros planteamientos, que los comparte, y la persona que había ido a pedir la audiencia para que nosotros recibiéramos a Hugo Chávez se llama Nicolás Maduro, ese muchacho alto que llega a preguntar por una audiencia. Bueno, conocemos a Hugo Chávez, que en ese momento, año 97, repito, muy conocido, pero era una referencia lejana, modesta en las encuestas. En ese año, la primera opción presidencial para 1998 era una señorita muy famosa, Irene Sáez, que había sido reina de belleza, muy bella, y que era la alcaldesa de un municipio de la capital de la República y era muy conocida. Recibimos a Chávez en FEDEAGRO en el año 97 y empezamos una relación, digamos, política con él. Y cuando él lanza su candidatura en el año 98, buena parte del sector agrícola nacional que estaba inconforme con las políticas que se venían estableciendo, votó por Hugo Chávez. Siendo yo el líder del sector agrícola, establecí una relación fluida con él y una vez que él gana la presidencia de la República, a través de un personaje que había sido factor importante en la campaña electoral, se me propone que sea ministro de Agricultura. Le respondo a esa propuesta diciéndole que no, que yo ya había sido ministro de Agricultura en el gobierno interino del presidente Ramón J. Velázquez, 93-94, y que venía de 4 años de una lucha en defensa de la producción nacional que me había distanciado de sectores importantes que eran indispensables para llevar adelante una agricultura integral. Y que no estaba interesado en ser ministro de Agricultura. Entonces, unos días después, se me propone que sea el embajador del gobierno de Hugo Chávez en Francia. ¿Por qué? Bueno, porque yo había estudiado joven en Francia, hablaba el idioma y había necesidad de tener para ese nuevo gobierno la audiencia, la comprensión y hasta cierto punto la cooperación de Europa Occidental. Y acepto ser embajador en Francia a contracorriente de lo que mi familia y mis amigos decían, muchos de los cuales no habían votado por el presidente Chávez y tenían todas las reservas del caso. Acepto ser embajador, me voy de embajador a Francia. Los embajadores dominicanos de la época eran el embajador, en la UNESCO estaba Laura Faxas, que era la embajadora dominicana en la UNESCO, y el embajador en Francia era Gilberto Piña, estoy 2 años de embajador, el año 99 y 2000. En el año 2000 empieza la deriva autoritaria del régimen de Chávez. Y en una visita del presidente Chávez a París, en visita oficial, tengo una conversación con él. Le digo que han pasado 2 años, se han adelantado gestiones importantes tanto en la UNESCO como en la Embajada de Venezuela en Francia, pero que no me siento cómodo porque uno es embajador de un país al que nunca se renuncia, pero uno también es embajador de un gobierno y de un presidente. Y no me sentía cómodo siendo el embajador de ese gobierno. Y en esos mismos términos se los dije a él, mirándolo, hablando a 4 ojos. Le dije que había aceptado la embajada, pero que
no me sentía cómodo siendo el embajador de su gobierno. Él me dijo, ¿estás renunciando? Le dije, sí, presidente, estoy renunciando en este momento. Sustitúyame y quiero regresar. En ese momento, estamos hablando de finales del octubre del año 2001, el presidente Chávez tenía 80% de popularidad, empezaban a crecer los precios petroleros, pero a mí me pareció que no era coherente ser embajador de un gobierno con el que uno tiene marcadas diferencias. Chávez era un hombre violento. Chávez era... De exabruptos, digo. Eran muchas cosas al mismo Sí. tiempo, ¿no? O por lo menos el Chávez que yo conocí, Sí. ¿no? Era una persona que tenía una capacidad de relacionarse directamente de manera muy calurosa con su interlocutor. Fuese una persona o fueran las masas. Tenía eso que el sociólogo Max Weber llama carisma. Se relacionaba muy fácilmente Como todo dictador, bueno, todo gran dictador. sí. Se relacionaba muy, muy, muy directamente con las personas, y en él había varios personajes al mismo tiempo, Sí. ¿no? Había una persona que fue la que nos entusiasmó a votar por él. Ujú. Finalmente fue un error por las consecuencias que hemos visto. Se cometen errores importantes en la vida. Hay que reconocerlos y a veces pedir perdón por esos errores y hacer lo que a uno le parece que debe hacer. En mi caso fue renunciar y desde ese momento formar parte de la oposición democrática Sí. a los gobiernos que hemos tenido en Venezuela. Ahora, yendo a tu pregunta sobre la personalidad, no, tenía una capacidad de interrelación muy, pero muy importante. Era en esos años una persona que prometía un gobierno que luchara y acabara con la corrupción que ha minado nuestras instituciones, que abogaba por la separación de poderes, por la preeminencia del poder judicial como un poder independiente, pero también había en él el militar autoritario, que fue el Chávez que terminó imponiéndose por encima del Chávez dialogante y democrático. En un perfil de The New Yorker, yo leí que Chávez efectivamente podía ser muchas personas, pero que sobre todo era un hombre valiente. Y que al final, como en todos los casos, y lo digo por Trujillo, lo digo por la historia de los dictadores, que en América Latina hemos tenido muchísimos, pero muchísimos, y todos han sido elegidos haciendo referencia a esa culpa nacional. Que Chávez era un hombre valiente en el sentido de que él dijo, cuando el golpe de Estado, él dijo, lo vuelvo a hacer, lo voy a volver a hacer. Pero que al final él se lo creyó y él fue víctima de su propia medicina, por así decirlo. No sé. El poder es una cosa. Para mí es una cosa misteriosa. Convencido de sus... El poder. De sus facultades. de sus facultades, sí, convencido de su infalibilidad. de sus facultades, de su infalibilidad, que al final... Del aprecio de un pueblo. que al final le resultó muy costoso, Sí. ¿no? Porque en medio de su enfermedad opta por una segunda presidencia. Ahora, yo me valería de García Márquez para describir a Chávez. En enero del 99, todavía Chávez no se había juramentado como presidente. Él se juramenta el 2 de febrero del 99. Y en enero del 99, él viaja a Europa, luego a Canadá,
y luego a La Habana, en donde se produce una reunión con el presidente Pastrana de Colombia, con el presidente Castro, Fidel Castro estaba aún vivo, y líderes de los grupos insurgentes colombianos. Esa reunión creo que fue de las reuniones que dieron inicio a los diálogos que finalmente terminaron con la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Pero en esa ocasión estaba Gabriel García Márquez En Cuba. en Cuba. Y regresan en el avión de Chávez, que aun cuando no es presidente todavía en ejercicio, era presidente electo. Y el presidente Caldera le había dado los privilegios de o más que los privilegios, los derechos de un presidente electo, entre otros, casa militar y un avión de la Fuerza Aérea venezolana. En ese avión viajan de La Habana a Caracas y luego a Cartagena García Márquez y el presidente electo Chávez. Y tienen una conversación. García Márquez publica esa conversación. Esa conversación era sobre la infancia de Chávez, cómo se hace el militar, un poco la campaña electoral, los planes de gobierno de Chávez. Y al final de ese escrito de García... Qué interesante, ¿se conseguirá esa...? Sí, está en internet. Está en internet, Sí. está en internet. Sí. Recomiendo Sí. buscarlo, ¿no? Al final de ese artículo, él dice que ha viajado con dos personas. Que ha viajado con un político fresco, que tiene la ilusión de cambio que es necesario en América Latina, pero que también tiene el temor de haber viajado con el tradicional autócrata militar, ¿no? Sí. Y yo diría, me valgo de eso, para decir si eran varias personalidades que convivían en un solo ser humano, pero que al final se impuso la personalidad del autoritario, de quien cree que el poder es un ejercicio permanente, que no cree en la alternancia, que no cree en la separación de poderes y que llevan a los pueblos a esta desgracia por la que estamos pasando los venezolanos hoy en día, y que me permite hacer una digresión, que es agradecer al pueblo dominicano, a sus autoridades, la acogida que han tenido con la diáspora venezolana. Parte de esa diáspora es mi propia familia, Sí. mis hijas, 2 de mis 3 hijas, mis nietos, mis yernos. Y ese agradecimiento también hay que hacerlo a Colombia, hay que hacerlo a Perú, hay Sí. que hacerlo a Chile, hay que hacerlo a España, en donde nos han recibido con los brazos abiertos y donde hemos tratado de dar lo mejor de nosotros, ¿no? De contribuir en nuestro exilio con el país que nos da acogida. En mi caso particular, yo vivo en Venezuela, mi residencia es Venezuela, el próximo lunes me voy para Venezuela a continuar con mis actividades de asesorías en el sector agrícola y de ayudar a que haya un cambio en la conducción de los asuntos públicos, y ese cambio, siempre lo he dicho, siempre lo hemos dicho, debe ser respetando la Constitución, por las vías pacíficas y por las vías electorales, y que seamos los venezolanos quienes decidamos en Exacto. elecciones libres y transparentes nuestro propio destino. Exacto. Nítido. Vámonos a una pausa y volvemos seguido con más de Irán Gaviria. Regresamos aquí en Bajo Radio con don Irán. Rubén, la última pregunta, don Irán. Don Irán, usted ha expresado todo de manera muy coherente, de manera narrativamente correcta. ¿Qué espera usted para Venezuela? Un cambio, Un cambio. un cambio. Para donde sea. No, Claro que no. No. No, porque en el 98 Ujú. el país quería un cambio. El país estaba cansado
de los gobiernos que hasta entonces habíamos tenido, gobiernos democráticos con alternancia, gobiernos que llevaron prosperidad, pero que al mismo tiempo cometieron errores, se distanciaron sus dirigentes. Y no solamente los dirigentes políticos, las élites económicas, las élites intelectuales, las élites de los medios de comunicación se distanciaron del sentir popular. Y eso creó una necesidad de cambio en el país. Y ese cambio no fue para bien. Ese cambio fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que no han sido para bien. Entonces no es cualquier cambio. Nosotros en Venezuela luchamos por un cambio para que primero tengamos un sistema electoral libre y transparente y, como decía en la última parte, decidamos en libertad nuestro destino, que haya separación de poderes, que se respete la Constitución y las leyes, entre otros la propiedad privada, el derecho a la inversión, que se estimulen los sectores productivos, que haya solidaridad social en los aspectos médicos, hospitalarios, educativos, de seguridad personal, de servicios públicos, y que nos insertemos en las sociedades modernas del siglo XXI. Ese es el cambio que nosotros queremos y por el que luchamos y por el que yo vivo en Venezuela y estaré allí hasta mi último aliento, porque he recibido tanto de ese país en mi educación, en mi profesión como veterinario y como profesor universitario, en las responsabilidades altas que he tenido, ministro de Agricultura, embajador en Francia y en la UNESCO, parlamentario. Le debo mucho a Venezuela y esa deuda tengo que honrarla viviendo allá y participando en ese cambio al que me he referido en segundos anteriores. Nosotros agradecemos mucho su amistad. Y su visita a Bao Radio. No, el agradecido soy yo y repito, el agradecimiento al pueblo dominicano por haber recibido a mi familia acá. Tengo nietos dominicanos, por haber recibido somos cerca de 200,000 venezolanos ya en República Dominicana, por haberlos recibido y por tratarnos como hermanos y con el respeto. Y a ustedes dos, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con el corazón en la mano, ¿no? De nada. Señores, este es el final de este bello programa. Gracias por oírnos y nos oímos más luego.